Platicamos sobre los distintos temas del día, como la elección a la Asamblea Constituyente en Venezuela, pues los datos que tenemos nuevos sobre la línea 3 del tren ligero y la participación de esta firma que estuvo en el socavón de la famosa Vía Express o el Paso Express. Y está con nosotros Dante Haro, quien es fiscal de Derechos Humanos en Jalisco. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a cara con el periodista Enrique Tusain. 9 de la mañana con 5 minutos, último día de este mes, lunes 31 de julio. Se nos evaporaron 7 de los 12 meses de este año. Gracias por acompañarnos en Cara a Cara. Les recuerdo las formas de comunicación: 33 18 80 76 41. Si nos quieres escribir, mandar un mensaje a este programa Cara a Cara, lo esperamos, ya sea sobre el tema de Venezuela. Ayer, como usted ya sabe, ya ha estado escuchando en los distintos espacios informativos de Zona 3, ayer fue la elección para la Asamblea Constituyente de Venezuela, un país dividido, un país con alta polarización política y que pasa de escándalo en escándalo en los últimos meses, yo diría ya prácticamente años, desde que muere Hugo Chávez, desde que toma el poder Nicolás Maduro en este país. Y siempre el asunto de Venezuela no deja indiferente a nadie. Es uno de esos países en donde, por buenas razones o por malas razones, dependiendo quién lo diga, pues todos tenemos una opinión sobre lo que sucede en este país sudamericano. La situación es que Venezuela tiene un buen tiempo con una crisis política importante, con un liderazgo muy minado de Nicolás Maduro, el actual presidente, con una asamblea parlamentaria, con un poder legislativo dominado por la oposición, y que no ha habido posibilidades, a pesar de todas las intermediaciones internacionales, en donde pues han tenido un papel fundamental el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, el Papa Francisco. Han querido encontrar algunos cauces institucionales para salir de la crisis en que se encuentra Venezuela, y sin embargo no ha habido posibilidad incluso de que Maduro considere hacer un llamamiento a elecciones generales para decidir pues qué se puede hacer con la situación política venezolana. Y ha habido respuestas de ambos lados. La semana pasada la oposición llamó una especie como de referéndum revocatorio no oficial contra Nicolás Maduro, y esta semana, el día de ayer, el oficialismo, el gobierno de Nicolás Maduro, llamó a elecciones de una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente es aquella que tiene como objetivo redactar una nueva constitución que sustituya a la constitución del chavismo que se aprobó en los años de Hugo Chávez como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Hay distintos datos sobre lo que significó este proceso participativo. De acuerdo al oficialismo, votó poquito más del 41% de los venezolanos, lo que significan 8 millones en total de los 19 millones que pueden votar en el censo. Y una jornada en donde incluso la oposición no está de acuerdo con estos datos. De acuerdo a la oposición, el porcentaje de votación habría caído en el 12%, es decir, mucho menos de lo que dicen los datos supuestamente oficiales, porque sabemos que en Venezuela existen graves problemas para confiar en la información. Una jornada muy, muy violenta para elegir a estos 545 miembros de la Asamblea Constituyente. En los últimos 4 meses hay que recordar que ha habido más de 100 muertos por las manifestaciones contra Nicolás Maduro, y solamente el día de ayer, en la jornada de ayer, hubo más de 14 muertes y también algunos atentados contra la Policía Nacional en Venezuela. Por lo tanto, una jornada muy violenta. Distintos países han desconocido el resultado. Estados Unidos, que ya estaba cantado, Colombia y Brasil, vecinos del propio Venezuela, y también México por ahí de las 5 o 6 de la tarde del día de ayer emitió un comunicado de la Cancillería, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde desconocía los resultados de la Asamblea Nacional Constituyente, de la elección de los 545 miembros de la Asamblea Nacional, y por lo tanto no reconocería, digamos, como
poder constituido a esta asamblea propuesta por Nicolás Maduro. Más allá de los datos en específico, sigue la situación entrampada, incluso más polarizada, en donde ni el oficialismo ni la oposición han llegado a acuerdos para poder llevar a cabo elecciones que destraben la actual situación. Y Venezuela, les decía, polariza a nivel mundial por buenos motivos, es decir, por el hecho de que en este momento en Venezuela hay una crisis política, social, y yo diría que también puede ser denominada humanitaria, como existe también en muchos lugares de nuestro país, humanitaria en el sentido de todas las muertes que ha dejado este diferendo político entre la oposición y el oficialismo, pero también creo que termina dividiendo por las razones que no son las más positivas, que no son las mejores, y es el uso político o electoral de lo que sucede en Venezuela. Es decir, un uso político y electoral que lo que busca es vincular a algunos actores de la política local en distintos países con lo que sucede actualmente con un régimen que se está descomponiendo a pasos acelerados en este país del sur de nuestro continente. Muchos políticos en México se han lanzado con todas las fuerzas a condenar lo que sucede en Venezuela. Dos expresidentes han tenido mucho protagonismo, particularmente en redes sociales, para condenar la situación política en Venezuela. Primero fue Vicente Fox y luego Felipe Calderón, dos expresidentes que han señalado en sus distintos tweets que existen violaciones a los derechos humanos, privaciones a la libertad, ausencias de las mínimas garantías democráticas en Venezuela, y han señalado en estos mensajes a través de redes sociales que quien encarnaría en México el proyecto del chavismo o las ideas del chavismo en nuestro país sería precisamente Andrés Manuel López Obrador. Y ahí es donde creo que sus legítimas críticas terminan teniendo poco peso a la hora de generar cierta credibilidad. Y lo digo porque una cosa es preocuparse por la situación humanitaria y política en Venezuela, que es grave y que creo que tiene que llamar la atención de toda la comunidad internacional, pero otra es dar lecciones de democracia y derechos humanos. Vicente Fox, por ejemplo, que durante sus años como presidente de la República no hizo nada prácticamente para poder consolidar la democracia en este país. Al revés, dilapidó por completo el bono democrático que recibió en julio del año 2000, y algo similar con Felipe Calderón, acusado de muchísimos problemas en materia de derechos humanos, de democratización, incluso con periodistas que en su momento tuvieron que dejar su puesto durante el sexenio de Felipe Calderón por algunas críticas que se lanzaron contra su presidencia. Por lo tanto, me parece que estos dos expresidentes de nuestro país están poco legitimados para hacer este tipo de críticas a la administración de Venezuela. Por más que sea condenable lo que hace Nicolás Maduro, me parece que lo mejor es primero poner orden en casa, es demostrar que eres un demócrata y que respetas los derechos humanos en tu país, y después salir a dar explicaciones hacia afuera. Y segundo, porque me parece que el objetivo tanto de estos dos exmandatarios no es precisamente la defensa de los derechos humanos de los venezolanos, ni tampoco la defensa de las libertades de los venezolanos, sino acusar a un enemigo interno y a un enemigo electoral, que es Andrés Manuel López Obrador, pensando en 2018. Por lo tanto, creo que los venezolanos se merecen, de parte del pueblo mexicano, de nosotros, un compromiso con ellos, una preocupación auténtica, fidedigna, una preocupación por su situación política y porque encuentren causas institucionales para salir de la crisis, y no oportunismos electorales que creo que lo único que buscan es llevar agua a su molino de cara a lo que será la elección de 2018. Ahí está el tema de Venezuela. Veremos qué sigue en los próximos días. El papel de intermediación de la comunidad internacional será fundamental, y ojalá que en la Cancillería mexicana, en nuestro órgano diplomático en Tlatelolco, se piense antes en servir como puente, servir como como intermediario para una solución que evite el derramamiento de sangre en Venezuela, es decir, servir como puente entre oficialismo y la oposición, antes que desconocer resultados en Venezuela, que por supuesto que es difícil reconocer lo que sucedió ayer. Es una elección a modo, con un consejo electoral hecho para el chavismo, es decir, que no tiene las mínimas garantías democráticas, pero también hay que recordar que México reconoce elecciones no democráticas en todo el mundo. Lo hacen Marruecos, lo hacen China, lo hacen distintos países que no tienen sistemas democráticos, y que sin embargo México cierra los ojos y prefiere, o por intereses comerciales o por intereses económicos, que mejor ignorar que existen violaciones a los derechos humanos,
abusos y anomalías democráticas en este tipo de país. Entonces, que México, como durante largos años demostró nuestra diplomacia, durante muchos años en Centroamérica, con algunas dictaduras, cuando recibimos a los refugiados exiliados de España, también con las dictaduras sudamericanas, la diplomacia mexicana durante décadas sirvió para causas humanitarias, para encontrar salida a los conflictos y no para agravarlos como ha pasado en estos últimos años. Hay que decir también que de acuerdo a lo que publica hoy el periódico Mural, le vamos a dar seguimiento a esta información. Usted se acuerda del socavón del Paso Express en Morelos, que lamentablemente no ha tenido ni siquiera una consecuencia política, porque el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, sigue en su puesto a pesar de que hubo muertes por irresponsabilidad y por negligencia de su instancia y de las empresas contratadas para hacer el Paso Express. Pues esta empresa que participó precisamente en el Paso Express, la construcción es Aldesem, que es filial, digamos, del grupo español Aldesa. Ya fue contratada en 2016 para participar en la construcción de la línea 3 del tren ligero aquí en nuestra zona metropolitana de Guadalajara. Está participando en un tramo en específico y con algunas funciones en específico, pero es fundamental ponerle el ojo a lo que está haciendo en una obra muy importante para el sexenio de Enrique Peña Nieto y por supuesto para los tapatíos. 9 de la mañana con 16 minutos, estamos en Cara a Cara en vivo, 33 18 80 76 41. Al regreso hablamos con Dante Aro, fiscal en materia de derechos humanos. En el próximo mes, en agosto, comienza la operación de la Fiscalía de Búsqueda de Desaparecidos. Hay que recordar que Jalisco es tercer lugar nacional en desaparecidos, es decir, en personas que, ya sea por la autoridad, ya sea por el narcotráfico, por el crimen organizado, por quien sea, se han extraviado y que no tenemos la idea de dónde están y por lo tanto las autoridades tienen que dar respuesta a este tema. Estamos en vivo en Cara a Cara, volvemos. Queremos escucharte. Comunícate al 3122-4200 y al 3122-4266. Zona 3, 6 años al aire en el 91.5 FM. Buena mañana con 21 minutos. Estamos en Cara a Cara. Les recuerdo 33 18 80 76 41, nuestro WhatsApp en cabina. Si quiere opinar, tema Venezuela, tema de la línea 3 y la participación de esta empresa de construcciones Aldesem, filial del español Grupo Aldesa, que también estuvo involucrado en el Paso Express del famoso socavón. Y también saludamos a Dante Aro, fiscal de Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Dante? Gracias, muy buenos días. Un saludo para ti aquí en cabina y sobre todo para todos los radioescuchas. Gracias por acompañarnos, Dante. Hay muchos temas de actualidad que nos gustaría platicar contigo. ¿Por qué no empezamos por la Fiscalía de Desaparecidos? Hay que recordar que es una exigencia que hicieron muchas organizaciones de la sociedad civil hace algún tiempo. En marzo se dio visto bueno a la configuración de toda la Fiscalía de Desaparecidos y de acuerdo a las últimas informaciones que tenemos, esta Fiscalía podría empezar a operar en la segunda quincena del mes de agosto. No sé si ya hay fecha, operación, estructura, quién sería el titular de la Fiscalía. Sí, bueno, es muy importante. Efectivamente, una de las problemáticas más sensibles a nivel latinoamericano, a nivel nacional y sobre todo aquí en nuestra entidad es el problema de las personas desaparecidas. Una problemática que no es nueva, pero que se viene arrastrando, yo diría 3, 4 lustros, sí. Y en la última década con una situación de la guerra contra el narco más famosa, álgida, ¿no? Y una réplica de la estrategias de seguridad, en materia de seguridad, sobre todo a nivel federal, prácticamente sin cambio de lo que fue el sexenio pasado, hizo, a final de cuentas, que tuviésemos una problemática muy fuerte con personas desaparecidas. Y en esa circunstancia hay que decirlo que en esta nueva etapa de la Fiscalía, estoy hablando, nosotros consideramos la nueva etapa de la Fiscalía a partir de la llegada del licenciado Jesús Eduardo Almaguer Ramírez. Julio 2015, ¿no? El 9 de julio del 2015 hay una vertiente. Te lo quiero platicar porque antes, en esta misma administración, pero antes de esta fecha, había solamente
un agente del Ministerio Público y 2 auxiliares, los que formalmente se encargaban de atender esta problemática de desaparecidos. Un agente del Ministerio Público, 2 auxiliares para poco más de 2,000 desaparecidos que están Es correcto, las carpetas registrados. y que se han venido. Hay que decirlo que esto se viene arrastrando de diferentes administraciones y hay la parte de la sensibilidad del cambio por las peticiones, bien lo señalas, de diferentes colectivos, organismos, de familiares de personas desaparecidas, que son las víctimas indirectas y que al final de cuentas de manera muy sensible van y le tocan la puerta en Palacio de Gobierno. Hay mesas de trabajo en la Secretaría General de Gobierno donde se ajustan todas y a final de cuentas se le da la encomienda a la Fiscalía General, se empieza a trabajar y con diferentes factores, diferentes organizaciones, pero sobre todo con la alianza y con la supervisión de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, diferentes consultores y organismos, se empieza a trabajar una ruta para poder, a final de cuentas, dar respuesta de manera contundente, de manera una respuesta institucional, y es cuando se anuncia, se ve una elaboración de un diagnóstico, la parte de mesas de trabajo, que fueron diferentes mesas de trabajo, estoy hablando de cerca de 18, 20 reuniones de trabajo con los organismos, con los colectivos, para poder ver cuáles son las fallas. Por primera vez en esta nueva etapa de la Fiscalía se entregan los expedientes completos a diferentes peticionarios. Hay que decirlo que no se daban fichas informativas y la razón es por, al final de cuentas, detectar en esta circunstancia que había una serie de fallas, omisiones, una serie de errores que se habían cometido y que principalmente eso nos ayuda a tomar el toro por los cuernos y empezar a resolver. Desde la Fiscalía General y en la encomienda que se nos ha dado desde la Fiscalía de Derechos Humanos es en este aspecto de pluriviolación de los derechos humanos, la parte tan sensible como es la desaparición de una persona por todo lo que conlleva un delito de lesa humanidad imprescriptible, que es continuo, que es al final de cuentas una de las sí, vuelvo a decir, de los grandes retos y grandes desafíos que tiene el Estado. Al final de cuentas se empieza a dar la construcción de una diferente circunstancia, una creación de una unidad de desaparecidos. Está por primera vez la parte de la situación de el protocolo ALBA, sí, que es una circunstancia que se viene, y es a partir de el 2016 en abril cuando una serie de personas, diferentes funcionarios, entre ellos encabezados por un servidor, nos vamos a donde estaba la recomendación del campo algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua, sí, a ver cómo está funcionando, tratar de entender, y el problema que tiene Jalisco es, obviamente, con sus circunstancias, con su propia zona geográfica, con sus propias dimensiones, inmediatamente crear un sistema inmediato, un sistema de búsqueda inmediata para niñas, mujeres y en entonces, este caso adolescentes. La Fiscalía quedaría con un fiscal sí, en búsqueda de desaparecidos que depende del fiscal general del Estado. Así es. La Fiscalía General en este sentido hace que haya la propuesta que da el señor gobernador ante el Congreso, que es la modificación de la ley orgánica de la Fiscalía General, específicamente en su artículo 8º, donde se añade una Fiscalía especializada para personas desaparecidos. Y en la estructura se tiene un fiscal general y luego tiene una coordinación de atención ciudadana con la finalidad de que se atienda de manera directa, constante, a estos grupos, a estas familias, a estas personas que a final de cuentas tienen estas pero digamos que fiscal... Y tiene tres columnas. Sí. 3 columnas. Por primera vez se separa lo que es la búsqueda inmediata de la investigación, que son cosas totalmente diferentes y que a final de cuentas habían... Esta es la reacción y la investigación del proceso. La búsqueda inmediata es desde el primer segundo que se da cuenta hasta las primeras horas, pueden ser 72, pueden ser... ¿Qué es la parte clave para encontrar un desaparecido? Así es, normalmente, no sé, un porcentaje muy alto como lo tiene el protocolo ALBA, 9 de cada 10 se encuentra de manera inmediata, y las otras están en investigación. ¿Y por qué es tan importante encontrarlo de forma inmediata? Porque si no puede ser asesinado o asesinado. Sí, se corre algún riesgo, delito, se da tiempo a que a final de cuentas se pueda desaparecer, se da cuenta a que pueda abandonar el territorio, se da cuenta. Entonces,
Entonces, los primeros segundos de reacción, en el caso de niños, niñas y adolescentes, ya está consolidado de O sea, manera después de muy las clara. 72 horas, solo el 10% de las personas desaparecidas se encuentran. Después de, Bueno, los primeros 3 días. A ver, aquí hay que aclarar. En los primeros horas son valiosísimas para poder dar. En el caso específicamente de protocolo ALBA, se tiene una respuesta de alrededor del 91-92% de que se ha encontrado. El hecho de que no se encuentre durante esas 72 horas no quiere decir que no se encuentre después. Pero sino sí que bajan tarda las más. posibilidades. Bajan las posibilidades y hay la parte de la separación como se ha dado en esta nueva etapa de la Fiscalía, de ahí que a final de cuentas atender la problemática de manera muy directa, seria, y ya en el transcurso de la investigación se puede ver si es una ausencia voluntaria, Sí. obligada por diferentes circunstancias, o lo que tiene una posible participación de la comisión de un ilícito, algún delito que se pueda dar, el secuestro, extorsión, la parte que tiene que ver con homicidio. Que eso es más la etcétera. investigación ya, ¿no? Así es, esa es la parte que se da. Entonces hay una primera columna que es la búsqueda inmediata con atención temprana, la parte de alerta Amber para niños, niñas y adolescentes, que es esta mecanismo a nivel social que a final de cuentas se ayuda con medios de comunicación, con organismos de la sociedad civil, con en los municipios, con la federación, etcétera, etcétera, para poder inmediatamente encontrar a los niños. Y luego está el protocolo ALBA, esto unido, que viene a ser lo que es este mecanismo de búsqueda, la Dirección de Búsqueda Inmediata. Y separado de esto estará la Dirección General de Investigación, tanto en la zona metropolitana como en el interior, porque tenemos una problemática en donde al interior son 12 distritos, como está dividido el estado de Jalisco en sus 125 municipios, que pueda consolidarse para poder a final de cuentas tener una reacción en todos los lados y con una policía investigadora especializada en la parte de las desapariciones. La fiscalía, digamos, el fiscal de búsqueda de desaparecidos tendrá la misma autonomía, por ejemplo, que tienes tú, el fiscal de derechos humanos. Así es. La misma, no tiene más. Bueno, al final de cuentas, en la búsqueda es la persona que va a tener encargado esta fiscalía de personas desaparecidas con una coadyuvancia, una comunicación muy clara entre la Fiscalía Central, la Fiscalía de Derechos Humanos, la Fiscalía Regional, para poder, al final de cuentas, todo bajo la estructura de la Fiscalía General, que es, fiscal general es el techo, en este sentido, el que da la parte de las rutas, y cada uno en su especialización, que se está al final de cuentas dando esa sensibilidad en la parte correspondiente de este mecanismo de búsqueda de personas. Y tenemos una situación que no tiene ninguna otra entidad, porque seríamos, al final de cuentas, Jalisco entraría a la vanguardia, lo que es la Dirección General de Análisis y Contexto, Sí. que esta vendría a dar la contextualización, vendría a dar la parte de situación específica en el territorio. O sea, tal en la situación. desaparecido, tal desaparecida viene de tal municipio, pues se presume que son estas causas las que están detrás de la desaparición. Es correcto. Ya no es Todo el entrar en expediente. un caso específico Sí. únicamente por personas, sino Sí. se tendría que entrar al análisis de sistema, se tendría que dar el análisis de que si hay varios casos, como en el caso de lo que sucedió en Tala. Ahorita le entramos a este tema si quieres, Dante, nada más para terminar el asunto de desaparecidos con mucha claridad. Es decir, el fiscal de desaparecidos no tendrá autonomía con relación al fiscal general del Estado. Eso está claro. Habría una Estaría correlación. parte Así dentro es, de así su, es, la de su estructura. Así es. ¿Los recursos tendría asignada una bolsa o participaría la bolsa general de la Fiscalía General del Estado? No, tendría al final de cuentas de la participación como se está haciendo ahorita, porque estamos entrando a mitad de año y se está buscando que haya una partida presupuestal específicamente que se establezca para la Fiscalía de Personas Desaparecidas. Esto, desde luego, con la autorización del Congreso. ¿Cómo sabremos que los datos que maneja esta Fiscalía son confiables si al final termina dependiendo tan íntimamente del Ejecutivo? Bueno, hay lo que es a nivel nacional el cruce de información con el sistema nacional y la parte que tiene que ver con un protocolo de antes mortem, post mortem, que también es un sistema nacional de búsqueda inmediata que podría darse. Al final también la parte de estar en una constante comunicación con organismos de la sociedad civil, habría al final de cuentas ese cruce de información en la transparencia y en la información. Hay que decirlo que esta unidad de análisis y contexto por primera vez se deja abierta la posibilidad a través de una convocatoria pública abierta para que 28 personas vengan a ocupar y a final de cuentas este comité ad hoc que se nombra para poder hacerlo, lo integraron también desde CONAVIN, CLADE, Por Amor a Ellos, FUNDEG, la parte que tiene que ver con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la parte que viene con CEPAD, es decir, diversos organismos que dan en el proceso la rigurosidad para poder ver. Antes de irnos al corte, pero fíjate,
Me decías ahorita, es que están ahí el sistema de base de datos ante-mortem, post-mortem, pero sin embargo, de acuerdo a información que publica hoy el diario Milenio, solo 24 de las 32 entidades del país lo han implementado y Jalisco es una de las que no lo ha implementado. No, Jalisco sí lo ha implementado. La nota, te lo voy a decir porque esa nota principalmente nosotros vemos Jalisco, es una de las que ha implementado, en los que no es Tamaulipas. Veracruz, Aguascalientes, Chihuahua, Tlaxcala, Oaxaca, Puebla y Sonora. Y Jalisco, ese es que la alimentación de información a una base común de datos. Así es, por eso ahora que dicen que Jalisco se encuentra entre los primeros lugares, hay que ver a final de cuentas de la información, porque hay subregistros. No podemos entender que Tamaulipas, Chihuahua y Veracruz, donde está muy álgido el problema, tengan 0 personas desaparecidas. Entonces, al final esto incrementa. Hay que, en final de cuentas, hacer una ruta clara, porque esto depende de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de ¿En Jalisco Gobernación. cuántos desaparecidos hay? Bueno, ¿desaparecidas? Se encuentra el rango entre alrededor de 2.380, menos de 2.400, que está variando porque están encontrando o están al final de cuentas levantando. Pero por ahí está más. la Así es, cifra. ese es lo que se encuentra levantado ante. Y cuando ustedes llegaron, cuando la administración de Jorge Aristóteles Sandoval llegó, ¿cuántos había desaparecidos? No se tenía la contabilidad de manera muy clara. Si no lo podemos comparar ahorita con el inicio de la administración. Lo que sí es que estos rubros que estamos nosotros entregando vienen desde el 2004, 2005, que se empieza a dar. Y aquí corresponde a personas extraviadas, personas voluntariamente separadas, personas que por alguna enfermedad y personas que al final de cuentas la carpeta de investigación o la averiguación previa en ese momento no tiene mayores ratos. Es decir, había un error en tomar la información. Por eso esta situación de al final de cuentas tomar el toro por los cuernos y ver que había carpetas de investigación que no tenían los elementos mínimos, desde luego que eso conlleva a que se tiene una problemática que se viene arrastrando. Vamos al corte. 33 18 80 76 41. Estamos con Dante Aro, fiscal de Derechos Humanos. Comente, escríbanos sobre el tema de los desaparecidos y ahorita entramos también al asunto de Tala el viernes pasado, que ha generado mucha discusión. Zona 3 celebra 6. Gracias por ser parte de nuestra historia. Zona 3, 6 años al aire en el 91.5 FM. Bueno, mañana con 39 minutos con Dante Aro, fiscal de Derechos Humanos, conversando sobre la nueva Fiscalía de Búsqueda de Desaparecidos. Hay que recordar que Jalisco es tercer lugar en desapariciones en el país. Ya nos platicaba el fiscal, estamos hablando de 2.380 expedientes abiertos, más o menos, entre unos que se encuentran, otras nuevas denuncias que aparecen. Y no sé, fiscal, si nos puede hacer una división de estos 2.380 expedientes, más o menos en términos gruesos, ¿qué porcentaje tiene que ver con el narcotráfico? ¿Qué porcentaje son desapariciones forzadas de la autoridad? ¿Qué porcentaje son personas extraviadas? ¿Cuál es, digamos, el grueso que explica las desapariciones? Sí, a final de cuentas hay que decirlo que esta información que data de aproximadamente 2003, 2004, con información 2005, que hay la información que se tiene a lo que es el 2017, se puede decir que aproximadamente lo que presumiblemente tiene que ver con presuntos levantones, porque hay que hablar el término desaparición forzada, no solamente como se marca en donde puede participar el alguna autoridad, de alguna autoridad, sino también ya se cataloga la desaparición forzada por particulares, en este sentido miembros de la delincuencia organizada, y solamente es un 14% de este banco que se da, un 14.3%. ¿Donde hay una autoridad involucrada? No, donde es un expediente que tiene dentro de sus señalamientos tintes de levantón, por encapuchados, no se puede saber si es una autoridad, pero es la parte de... 14.3%, es decir, uno de cada 7 más o menos. Sí, así es. ¿Es por desaparición de alguna autoridad, levantón o de algún...? A ver, pero vuelvo a decir, en el expediente lo que se ve es que llegaron y lo levantaron, se ve que al final de cuentas hay esos tintes de levantón. De desaparición forzada. Así es. Habrá que investigar porque se está dando si hay la participación de una autoridad. Aquí presumiblemente lo que se da es que son una desaparición forzada por entes particulares, es decir, la parte de la delincuencia organizada, que esa es la parte que se presume. Lo otro viene a ser un 7%, otro 14% correspondiente a desaparición por salud mental, por enfermedades,
un 14% por desaparición voluntaria que se da, y lamentablemente hay otro porcentaje muy alto en donde en la carpeta de investigación, como fue mal tomada, como hay datos que no pueden darse, no se puede al final de cuentas tener la corroboración cierta de ¿Qué porcentaje son estas carpetas mal tomadas que no se puede extraer aproximadamente, y eso estamos hablando de 2012 para atrás, es decir, donde no había ni siquiera la de esta, aproximadamente un poco más de la mitad, un 50-52%. Es decir, que no, por los datos que hay en el expediente no se puede llegar a ninguna conclusión. Te pongo un ejemplo, hay tarjetas de investigación con 3-4 hojas donde se dice, y está que salió hacia la tienda a comprar unos cigarros con una camisa roja, un pantalón de mezclilla, pero no hay una toma de fotografía, no hay una toma de ADN, no hay la parte de cruce con investigación de testigos, y a la hora que se regresa por parte de los investigadores, muchos de los familiares ya ni siquiera viven ahí, es decir, está el número, está la situación, y no hay un cruce de información para poder cerrar, como se ha hecho, si está detenido, si hay una cuestión que está en un albergue, si ha sido encontrado en alguna situación. Es decir, la gran problemática que tenemos y que se tiene que ajustar a nivel nacional es la confiabilidad y sobre todo la conformación de un banco de datos, de información, en donde el ADN se encuentre a final de cuentas a disposición para poder cruzar la información de manera inmediata, que tengamos nosotros la seguridad si están en albergues, si fueron detenidos, si hicieron un viaje, sí, en donde si están en algún centro penitenciario. Se puede hacer de manera de cruzar la información a través de un oficio de petición hacia alguna otra autoridad, hacia alguna otra dependencia. El oficio obviamente lo regresan, pero no si tú metes en una computadora un nombre para poder saber, no te da. Es decir, se tiene que construir eso, lo que es el Genomics, la parte de el registro de fotografías, la parte que, sobre todo a nivel nacional, para poder ver y cruzar el rompecabezas de esta tragedia, porque por un lado en los centros, en las morgues, en los sitios forenses, en los centros forenses del país se encuentra una gran cantidad de cuerpos NN no identificados, y por otro lado tenemos una larga lista de personas que no se encuentran localizadas, personas desaparecidas, y en este sentido el poder cruzar la información de los bancos que tiene Quintana Roo, Chihuahua, que tiene Tamaulipas, con los que se tiene acá, se tiene que hacer. Hay que decirlo que Jalisco está a final de cuentas poniendo el ejemplo para poder dar, y ya se tienen convenios en lo que es en la sede de la Confederación Nacional de Procuradurías y Fiscalías, en donde a petición de la Fiscalía General de Jalisco se da esta parte para poder hacer el banco y se tiene. Sin embargo, la construcción de este banco de datos todavía no está. Hay, como tú bien lo decías, la parte de 8 entidades en donde no está, hay que decirlo, una plataforma que donó el Comité Internacional de la Cruz Roja con las experiencias que tuvo en las exrepúblicas soviéticas, sobre todo en Yugoslavia y en Guatemala. Que son todas desapariciones políticas, ¿no? AM y sí. PM, es decir, la cuestión de antes mortem y post mortem. En una sola reunión, en una sola visita en un primer momento, te tardan a lo mejor 2-3 horas, pero te sacan toda la información que después van a necesitar para armar el rompecabezas. Y en este sentido es una de las situaciones que se debe de transitar para que todas las entidades del país, ahorita hay 8 que no lo están haciendo, se pueda tener un banco de datos confiable, porque ese es el camino a seguir. En este rompecabezas, en donde a final de cuentas a nivel nacional sí, estamos ciertos con las complejidades que hay, pero sin embargo esa es la ruta que se tiene que dar. ¿Cuándo se tiene que elegir el fiscal de desaparecidos? Bueno, a ver, la ruta que nosotros marcamos es a mediados de agosto terminará la capacitación, porque para poder integrar en la fiscalía se tiene que tener unos antecedentes limpios, sí, tanto administrativos como penales, que se quiera estar y que esté dispuesto a la capacitación. A mediados de agosto estará al final de cuentas dándose la última capacitación. Hay que decirlo que ya alrededor de 180 personas ya estuvieron capacitándose en relación con desaparición forzada, con sistema de búsqueda, con sistema estatal de búsqueda, con protocolo ALBA, Alert Amber, con la parte que tiene que ver derechos humanos, la parte internacional, la parte de mecanismos. Y la unidad de análisis y contexto estará terminando su capacitación por expertos internacionales de la ONU, por la parte que tiene que ver con expertos nacionales. Entonces, ¿cuándo se puede elegir al titular? Bueno, más que elegir, es una designación que hará por recomendación de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU al fiscal general y al gobernador, al titular del Poder Ejecutivo, para que puedan dar en este sentido la fiscal o el fiscal con sensibilidad, con conocimiento de derechos humanos, con conocimientos en esta tragedia de personas desaparecidas y con una trayectoria. Es decir, el fiscal intachable. Propondrá, bueno, no propondrá, designará, porque no tiene que pasar por ninguna instancia, a quien
la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas le proponga. Sí, tendrá, y desde luego que esto está también en consenso con las organizaciones, con los colectivos, con las diferentes instituciones defensoras de derechos humanos, y en ese sentido se estará construyendo la persona, hombre o mujer, que llegue, que tenga obviamente un reconocimiento, una sensibilidad, una trayectoria, y al final de cuentas que pueda hacer frente a esta gran responsabilidad. Vamos al corte y ahora sí hablamos sobre los hechos de Tala y más asuntos relacionados con derechos humanos y procuración de justicia en Jalisco. Comunicación interactiva. Envía tus comentarios al WhatsApp 3318 80 76 41. Zona 3, 6 años al aire en el 91.5 FM. De la mañana con 51 minutos, estamos con Dante Aro, él es fiscal de Derechos Humanos de nuestra entidad. Dante, el viernes pasado la Fiscalía General informó que se descubrieron 2 campamentos en la localidad de Navajas, en Tala, donde se tenían privadas de la libertad a unas 40 personas, un grupo entre 50 y 60 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. No sé qué han podido investigar de este hecho y si podemos presumir que hay muchos campamentos de estas características en Jalisco. Bueno, yo creo, desde mi punto de vista, porque está la información apenas en proceso, se está investigando, hay la parte de una reacción de manera muy clara por parte de la Fiscalía, por parte de las autoridades, porque si bien es cierto, había las denuncias de familiares de que algunas personas habían desaparecido, sí. Sin embargo, la parte de mayor información no lo hay. Se tiene que hacer el cruce de información, el análisis de la geolocalización en el caso que traiga algún celular, la parte del análisis de la sábana de llamada, etcétera. Y en este caso hay la parte de la cooperación de una persona que escapa, se monta todo un operativo y se logran estas detenciones. Es un gran reto el que se tiene porque se está también en proceso de investigación si hubo el dejar hacer, el dejar pasar, o omisión o participación de algunas autoridades, sobre todo locales, municipales. En este sentido es difícil, pero es una nueva forma de operación por parte de la utilización de redes sociales, de cooptación. Para reclutar. Para reclutar y al final de cuentas después a través de la amedrentación, a través de las presiones, a través de inclusive... O sea, si quieres recuperar tu libertad tienes que chambear para mí. Así es muy difícil. Y esto nosotros estamos ciertos que muchas de los grupos delincuenciales podrán utilizar esto. Aquí en el estado de Jalisco se logró desactivar esto y se está trabajando para que al final de cuentas no vuelva a suceder. Aquí lo que se le pide a la ciudadanía es los ojos, los oídos de las autoridades en este tipo de circunstancias, pues deben de ser los ciudadanos, las personas que puedan reportar de manera inmediata para poder inmediatamente desactivar y que no vuelva a suceder esto. Sin embargo, está trabajándose, estará también, ya es uno de los retos que se tiene por parte de esta unidad de análisis y contexto, el contextualizar el número de carpetas que están vinculadas a estas circunstancias y poder ver la parte del modus operandi. ¿De cuándo es la primera denuncia en este tema? ¿De qué fecha? Es de a finales del 2016 y luego tiene 7 que tengo entendido. Tuvimos por ahí algunos otros en el primer trimestre del 2017 y recientemente hace también como una especie de un mes la otra de las denuncias. Tardaron mucho en reaccionar en este tema. Bueno, lo que pasa es que no hay la parte de mayor información, solamente sí, que te da, no, a veces para poder llegar a buen fin se tiene que corroborar la parte de la información. Hay asuntos que, lo comento, que se han resuelto de años de atrás y ahora a final de cuentas la reacción que se tiene que tener de manera rápida con todos los elementos, a final de cuentas se está afinando. Pero en este tipo de asuntos es una situación que no se tenía información a pesar de que había pues una serie de acontecimientos y con las investigaciones y las pesquisas que se dan se logra desactivar y se estará al pendiente de que al final de cuentas si hay otro tipo de campamentos se puedan desactivar. Fiscal Dante Aro, en el caso de Chapala, bueno, ya lo hemos platicado en este espacio, el presunto abuso de una maestra, acoso de tipo sexual contra alumnos y alumnas. ¿Qué se sabe más del caso? Tengo entendido que hoy vas para allá y si después del análisis que han hecho, nos puedes decir si las autoridades actuaron de forma
lenta, porque parece que hubo incluso obstruccionismo de la justicia. ¿Qué nos puedes decir del caso? Sí, bueno, que cualquier persona que tenga omisión o que resulte también involucrada por no hacer o por tratar de proteger está siendo investigada. Aquí el caso del señalamiento que hay de una agente del Ministerio Público mujer que estaba, al final de cuentas, se está investigando, y nosotros desde la Fiscalía de Derechos Humanos hemos pedido al área de Visitaduría y Contraloría que tenga una responsabilidad civil, administrativa y sobre todo penal en el caso de que resulte responsable. El parte del proceso se está dando, hubo un cateo a la vivienda para detener la computadora, la parte que tiene que ver con los accesorios, teléfonos de la maestra involucrada, la presunta responsable, para poder se está dando. A nosotros lo que nos toca en la Fiscalía de Derechos Humanos, y que es la instrucción que tenemos, es inmediatamente dar una atención integral a estas víctimas, tanto a las víctimas directas, que son los niños, las niñas, y a los familiares, a los papás, en este caso a los padres, y estamos nosotros acudiendo en colaboración, a final de cuentas, con la Dirección General de Atención a Víctimas, que depende de la Fiscalía de Derechos Humanos, y tenemos coordinación con la Procuraduría de Defensa del Menor, tenemos con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y con la Policía Estatal, porque a final de cuentas hay una desconfianza muy marcada hacia las autoridades municipales, y en ese sentido nosotros hemos sido, a final de cuentas, muy cautos, dar esa atención, sobre todo en trabajo social, psiquiátrica y psicológica, para poder ayudar a resarcir las diferentes situaciones. Algunos mensajes. Ernesto Mesa, una pregunta: el accidente de carretera Chapala, ¿es para salir o entrar a Guadalajara antes de después de llegar al periférico? No sé si el accidente es antes o después, ahorita te lo pasamos, Ernesto, con mucho gusto. Dice: votaron más a favor por la constituyente, ahora los contras actúan con bombas y terrorismo, y aquí en México hay medios incitando un deseo de guerra civil, hablando de Venezuela. 8075, y porque hay muchos datos, pues es tu opinión muy personal respecto a que los presidentes, porque hay muchos datos que también hablan bien de ellos, y por lo menos mejor que la actual administración. Eso te lo digo por lo que refieres. Bueno, por supuesto que todas las opiniones son personales. Yo estoy hablando en el caso de derechos humanos y democracia, y el activismo de Felipe Calderón y Vicente Fox, que no me parece constructivo, no me parece un activismo para lograr resolver el problema en Venezuela. Al revés, creo que le están metiendo más fuego. Jonás, ¿cómo nos afecta, nos beneficia todo lo que pasa en Venezuela? No entiendo por qué se espantan de los 100 muertos que ya hay por las manifestaciones en este país. Bueno, es el asunto, que de pronto muchos países tienen muchos problemas, y aquí en México parece que el único del que podemos hablar es de Venezuela. 2262, buenos días, qué bueno que invitaron al licenciado Dante. La otra vez fui con él a la 14 y nos apoyó en devolución de un vehículo en el Martes Ciudadano. Jesús Olachea, su invitado viene a enterarnos que ya lograron su objetivo de engrosar la nómina, porque en materia de seguridad la sensación entre la población sigue empeorando por todos los tipos de delitos. 5332, bueno, hay un problema con el WhatsApp, ahorita esos son los que alcanzan a llegarnos en este momento. Buen día, auditorio. Quiero mandar un saludo al doctor Dante Aro, felicitarlo porque tuve un problema y llegué a la Fiscalía de Derechos Humanos y él me atendió personalmente. Gracias por tu comentario. 6170. Buen día, soy María Reyes y quiero felicitar al fiscal Dante Aro por su cercanía con las asociaciones civiles. Nos dicen también 9465. Para el programa, buenos días, mi nombre es Joaquín Espinosa. Quisiera agradecer al licenciado Dante, fue la única cara amable con la que nos topamos. Eder Saldaña nos dice: Enrique, el accidente del tráiler es frente al fraccionamiento Revolución, afecta a los dos sentidos, pérdida de tiempo entre 15 y 20 minutos. Muchas gracias, Eder, por aclararnos la situación. Y bueno, 3344, también tuvimos un problema con el teléfono aquí en cabina, con el WhatsApp. Recuperaremos los mensajes en algunos minutos más. Fiscal, gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación, gracias por todo. Mañana discutimos sobre la ratificación de mandato en Guadalajara, el ejercicio que está presupuestado para el próximo mes de agosto, para el último fin de semana. Opiniones en pro, opiniones en contra del ejercicio. Hasta mañana a las 9, soy Enrique Tucen. Comunicación interactiva. Envía tus comentarios al WhatsApp 3318 8076 41. Zona 3, 6 años al aire en el 91.5 FM.